Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En primer lugar, analizaremos cómo el mercado inmobiliario de Belice está floreciendo durante la pandemia de COVID-19. Las bajas tasas de infectados y fallecidos en este país caribeño han motivado que muchos ciudadanos estadounidenses se hayan sentido atraídos a mudarse a esta paradisíaca nación, caracterizada por sus bellas playas tropicales y la estabilidad política. A continuación, nos desplazaremos a México, donde la ejecución de pruebas para frenar el avance de la pandemia se ha convertido en un problema recurrente en el país. El protocolo que el país puso en pie, en el que asimismo se incluía otras directrices como el distanciamiento social y la aplicación de medidas de salud, ha sido prácticamente ignorado. Examinaremos cómo las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dirigidas a controlar la crisis sanitaria, no han dado los resultados esperados y el aluvión de críticas suscitado por dichas acciones. Quédense con nosotros, empezamos. El mercado inmobiliario del país caribeño florece durante la pandemia de COVID-19. México se enfrenta a la pandemia de COVID-19. De todos los países de Centroamérica, Belice, con sus casi 400.000 habitantes, está sorteando la pandemia de COVID-19 con las tasas más bajas de positivos y fallecidos de la región. Este hecho atrae a muchos estadounidenses, quienes plantean mudarse a la nación caribeña con el fin de escapar de los estragos causados por la crisis sanitaria en su lugar de origen. Durante cientos de años, Belice ha colmado los sueños de miles de viajeros, exploradores y amantes del sol. Este pequeño país centroamericano está dotado de hermosas playas tropicales y cuenta con algunas de las mejores áreas para practicar submarinismo del mundo, lo cual, añadido a su gobierno estable y una baja tasa de criminalidad, le proporcionan un atractivo único. Durante décadas, no solo turistas sino extranjeros en general se han visto atraídos por la posibilidad de establecerse como residentes permanentes. Y en la era de la COVID-19, Belice ha ganado incluso más atractivo. Según la Organización Panamericana de la Salud, la nación tiene la tasa más baja de infecciones y mortalidad de América Central. 4 meses después del inicio de la pandemia, tras realizar más de 3.000 pruebas, tan solo se reportaron 48 infecciones y 2 decesos por COVID-19. A fecha de noviembre, el país contabiliza menos de 5.000 casos y no se llega al centenar de fallecidos. Belice cerró su aeropuerto internacional y las fronteras terrestres con México y Guatemala a principios de marzo, cuando se acababan de detectar los primeros brotes en el continente americano. Las escuelas y los negocios también cerraron y llevar mascarillas se impuso como obligatorio. El director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de Belice, Marvin Manzanero, afirma que aquellos pasos fueron cruciales para conseguir estas cifras tan bajas casi medio año después del inicio de la crisis. Creo que todas estas medidas expresan el compromiso del gobierno por garantizar que a pesar de las circunstancias no se produjese transmisión comunitaria. Hubo un impulso por parte del gobierno para garantizar que se tomaran medidas basándose en la justicia. Se estableció un toque de queda desde bastante temprano, el uso de mascarillas, que es algo que nunca se había hecho, la cuarentena, la presión por el cierre de grandes negocios, el cierre de oficinas de servicios públicos, todas estas cosas. Ello deja ver que hay una autoridad superior, forma parte de la estrategia. Creo que si no fuese porque se abogó por todas estas medidas, el efecto no hubiese disminuido, y todo fue parte del enfoque del gobierno. La oposición estuvo y se mantuvo involucrada desde el principio, y el hecho de que la sociedad también estuviera dispuesta a aceptar lo que pedía el gobierno mientras en otros países se producían protestas civiles, muestra que en Belice se tomaron las cosas de manera diferente. Los agentes inmobiliarios que trabajan con compradores internacionales afirman que las bajas tasas de COVID-19 están añadiendo un punto de venta más atractivo a las propiedades del país. De hecho, la demanda de extranjeros buscando reubicarse en Belice de manera permanente ha aumentado. Scott Fuson se trasladó a la nación centroamericana en 2009, después de dejar una exitosa carrera en una empresa de promociones en línea en Estados Unidos. Oh my gosh, Belize is the undiscovered jewel, not only in Central America, but I would say throughout the entire Caribbean.
Oh, Dios mío, Belice es la joya sin descubrir no solo de América Central, sino de todo el Caribe. He estado en muchas islas caribeñas y todas son bellas, son maravillosas, sus aguas son hermosas, pero me encanta la naturaleza virgen de Belice. Puedes caminar descalzo y comprar zumo y comida a los vendedores de la calle. Puedes sentir la naturaleza auténtica, tanto del país como de sus gentes. Nadie es falso, todo es real y natural. Me atrajo mucho desde el principio. Cuando pasé tiempo en la parte continental es exactamente igual. En cada pueblo que visitas eres bienvenido. A la gente le encanta mostrarte lo que tiene y preservan intacto casi el 50% de la naturaleza de una forma u otra. Realmente protegen su propia tierra y por eso me he enamorado perdidamente de este país. They really protect their own land, and I just love that. I just have fallen in love, absolutely. Al principio Scott se sentía atraído por el mercado inmobiliario, principalmente dirigido a veraneantes o compradores a corto plazo. Real estate in Belize really leaves nothing lacking. El mercado inmobiliario de Belice realmente no deja opción a pérdidas, así que si estás familiarizado con los bienes raíces y las propiedades tanto en Estados Unidos como en Europa, Belice satisfará todas sus expectativas. Los accesorios y los muebles son de primera categoría y la ubicación es inmejorable, pero en lo que respecta a la calidad de las construcciones y ese tipo de cosas es un mundo absolutamente. Déjeme añadir que la estabilidad del mercado inmobiliario es grande, nunca ha flaqueado, al menos desde que yo estoy aquí, desde 2009. El sector inmobiliario ha seguido subiendo, algunos años más y un poco menos otros, pero el sector inmobiliario ha seguido subiendo de manera constante durante los últimos 11 años. Lo que más me atrajo de Belice es la proximidad a Estados Unidos, está muy cerca, a solo 2 horas de Houston. Además, el inglés es el idioma oficial, así que fue muy fácil para mí asentarme, porque había buscado en Costa Rica y en Panamá, pero no fue tan sencillo. A día de hoy, afirma, el mercado está en su punto de mayor ebullición. Hemos comprobado que hay un gran interés por venir y ver las propiedades, particularmente con el malestar social que se está dando en diferentes partes del mundo debido a la COVID-19. Estamos recibiendo mucha más atención en cuanto a las personas que solicitan información y quieren venir a vernos. Este es solo uno de los varios proyectos realmente interesantes que se están llevando a cabo ahora mismo en la isla, sin contar los otros muchos que hay en la parte continental. Hay muchas oportunidades aquí, muchas opciones diferentes. Marsha Peterson y su marido Gary se mudaron a Belice desde Estados Unidos antes de que la COVID-19 causase estragos en cada rincón del planeta. Nos cuentan que se sienten muy afortunados de vivir aquí durante la presente crisis sanitaria. Siento que estoy en uno de los lugares más seguros del mundo durante esta pandemia, porque en realidad el gobierno hizo lo que creo que es correcto. Todo cerró en cuanto se pudo. Ahora están tratando de abrir muy lentamente, porque realmente hemos contenido la pandemia bastante bien. Quiero decir, no es tan bueno para mucha gente porque Belice ha perdido a todos los turistas. Hay mucha gente del sector que ha perdido sus ingresos. Pero en lo que respecta a la seguridad y a la salud de las personas, este es el lugar más seguro para estar. Literalmente me vendría aquí si no lo estuviera. De hecho, si alguien me regala ahora mismo un billete de avión, no volvería a Estados Unidos. Marsha, quien también se dedica a la venta de propiedades, nos cuenta que muchos negocios se están remontando. Los clientes con los que estoy hablando darían lo que fuera por venir aquí. Les encantaría estar en algún lugar donde la gente realmente cuide de su país y de su gente, porque aquí la población es lo primero. Y como dijo Gary, aunque los beliceños están sufriendo, vamos a superarlo. Pero a medida que más y más compradores extranjeros se interesan por el mercado inmobiliario de Belice, algunos opinan que este auge podría ir en detrimento de los propios beliceños. Y es que ser propietario de una vivienda en la parte continental, donde vive la mayoría de locales, es bastante difícil debido a las regulaciones bancarias y el acceso a créditos. Algunos temen que, además de eso, el aumento de los precios de las viviendas dificulte aún más la posibilidad de comprar una casa. Hugo Moguel es miembro de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Belice. Explica que los precios de las viviendas situadas frente a la playa y frente a la costa en las islas pequeñas, las cuales son más atractivas para los turistas, pueden resultar inalcanzables para muchos beliceños.
Definitivamente los turistas han jugado un papel importante en el aumento del valor de las viviendas, especialmente en el valor del suelo en ciertas áreas, hasta el punto de llegar a impedir que los beliceños sean dueños de su propia tierra. No me preocupa eso porque las áreas que más buscan los compradores extranjeros suelen ser las zonas más turísticas, en las que no hay tantos beliceños interesados en buscar casa. El problema principal es el aumento de los costes de construcción, que se han incrementado un 100% en los últimos 10 años. Quiero decir, cada vez es más difícil construir y los salarios no están creciendo al mismo ritmo, así que la vivienda se está volviendo muy difícil de pagar. Pero si bien la mayoría encuentra una oportunidad económica en el aumento del interés de los extranjeros por Belice a raíz de la crisis sanitaria, algunos expertos médicos opinan que la posibilidad de que la pandemia empeore en el país es cada vez más palpable. Pedro Arriaga es médico y director de la unidad COVID del mayor hospital del país. Well, we are a country that is surrounded by countries that have COVID. Somos un país que está rodeado de otros países que tienen una alta tasa de contagios de COVID-19. Hemos abierto los aeropuertos y las fronteras, por lo que es muy posible que venga gente que está infectada de otros países. Entonces, lo que irremediablemente nos toca esperar es que se produzca un aumento de pacientes contagiados. Desde el punto de vista médico, nuestros recursos son limitados. Ojalá podamos controlar el brote. Tenemos que seguir pidiendo a la gente que continúe manteniendo el distanciamiento social, controlando la higiene y tratando de cooperar lo máximo posible. Las autoridades sanitarias creen que la COVID-19 continuará durante bastante tiempo. Por eso, los esfuerzos implementados a largo plazo se deben mantener, con el fin de que Belice permanezca siendo un lugar relativamente seguro. Creo que tenemos que empezar a asumir responsabilidades tanto a los diferentes niveles ministeriales como a nivel individual. Hay que mostrar responsabilidad familiar y responsabilidad comunitaria porque no podemos quedarnos encerrados para siempre. Si la COVID-19 continúa aquí durante los próximos 2 años, entonces nosotros individualmente, como comunidad, como sociedad, tendremos que aprender sobre nuevas normas. Así que creo que ese es un elemento clave y en el que se debe basar el proceso educativo. Deberíamos concienciarnos de que si tomamos las medidas de prevención adecuadas, a pesar de que haya casos, nunca llegaremos a quedarnos sin recursos. Si dichos esfuerzos continúan manteniéndose con éxito, la posición de Belice como una opción atractiva para aquellos que buscan escapar de la pandemia en otros lugares no hará más que mejorar. Sin duda, una buena noticia para el mercado inmobiliario. Al tiempo que la pandemia de COVID-19 continúa en todo el mundo, una clave para controlar la propagación del virus son las pruebas. Pero en México eso ha sido un problema constante y un protocolo que el país puso en pie, al igual que muchos otros, incluyendo distanciamiento social y aplicación de medidas de salud, ha sido prácticamente ignorado. Vamos bien. Desde que la pandemia de COVID-19 llegó a México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, no ha asumido una voz líder durante la crisis. Vamos a poder salir de la gravedad. La tarea ha caído en manos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, el doctor Hugo López-Gatell. López-Gatell ha sido la voz de calma y mesura de la Administración Federal a través de conferencias de prensa 2 veces al día, de las que actualiza a 125 millones de mexicanos en vivo en YouTube, desde el Palacio Presidencial. Quédate en casa. No obstante, las acciones del gobierno en cuyo nombre habla han sido criticadas. Pero quiero decir... El doctor José Narro fue el secretario de Salud durante el gabinete presidencial anterior. Esta enfermedad es producto de un virus nuevo, que es extraordinariamente contagioso y al mismo tiempo extraordinariamente virulento. Desconocido todavía en su comportamiento epidemiológico comunitario y para el que no hay medicamento, terapéutica, curación y tampoco una vacuna. Pero al mismo tiempo puede pasar inadvertido en un porcentaje muy importante de la población. Entonces sí se trata de un problema muy serio, muy grave y con consecuencias sobre la salud, pero no nada más. Las economías del mundo están en problema
y vamos a ver, estamos viendo problemas sociales, políticos, derivados de la COVID-19. De hecho, para México las cosas no han sido nada buenas. Los hospitales están desbordados. La seguridad social no ha apoyado a aquellos que han perdido su ingreso. La de por sí ya alta tasa de asesinatos en el país ha alcanzado nuevos niveles. Y las autoridades han decidido no hacer pruebas masivas a la población, lo que deja al país luchando ciegamente en contra de la enfermedad, cuya propagación aún no ha sido monitoreada de manera efectiva. La Organización Mundial de la Salud, en la voz de su director general, le recomendaba al mundo test, test, test. Manejar una epidemia requiere información. Se requiere saber dónde están los focos. Se requiere reconocer cómo se desplaza, para dónde está avanzando la epidemia. Y desafortunadamente la opinión del subsecretario fue no las vamos a hacer. El número de pruebas por 100,000 habitantes que se ha hecho en México es extraordinariamente bajo. Es uno de los más bajos en el mundo. Y no tiene una explicación. Tijuana, México, es la segunda región en el país. Aquí el estado de Baja California ha abierto lo que llama clínicas de fiebre, donde se trata a pacientes con síntomas no letales de COVID-19 para evitar la aglomeración en los hospitales. Albert Quevedo, un oncólogo del Hospital General de Tijuana, cree que se ha contagiado del virus. Me siento nomás un poco cansado, decaído. Le comento, presenté dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor muscular y dolor de articulaciones. Principalmente esta prueba para poder diagnosticar que no tengo COVID y puedo estar con pacientes oncológicos, que ellos sí están más enfermos, están más propensos a cualquier infección. Entonces yo no quiero ser foco de infección para ellos. Tu número telefónico, te van a llamar para ver cómo continúas. Albert tendrá sus resultados de vuelta en un par de días, pero él es tan solo uno de unos cuantos pacientes a los que se les toman muestras. A nivel nacional, solamente 1 de cada 10 casos sospechosos es sometido a pruebas de COVID-19. Dentro de las pruebas para confirmar COVID, nosotros lo que estamos a través de los lineamientos nacionales. El doctor Joaquín Zúñiga está a cargo de supervisar estas clínicas. Existe un modelo en donde no es necesario muestrear a toda la población y se muestrea el 10% de los pacientes que no son graves. Así se estima la enfermedad más o menos cómo se está comportando. No obstante, los estimados oficiales no han sido precisos y las autoridades lo han reconocido. La propia autoridad, el propio subsecretario han reconocido que el número que se notifica de contagios no es ni siquiera el número cercano a la realidad. Y no es lo mismo estar hablando de una epidemia donde hay 100,000 casos registrados a una epidemia donde estamos hablando de varios millones. Entonces estos recursos los tenemos son finitos, le damos las medidas y si se complica el paciente se envía a segundo nivel y ahí se va a tomar la muestra. Este nivel mínimo de pruebas es lo que ha dejado a México en la oscuridad ante esta pandemia. La Ciudad de México tiene la mayor tasa de infecciones en el país. La capital ha registrado 5 veces más casos confirmados de COVID-19 que Tijuana. Fernando Aviles es un paramédico y al estar en la línea del frente de la crisis sanitaria, las pruebas son esenciales. Tuvimos un paramédico que se contagió. Él estuvo asintomático, pero a todo nuestro personal le hacemos pruebas cada semana. Entonces descubrimos que él estaba contagiado, dio positivo y lo aislamos. En este periodo él pasó todo el tiempo asintomático, no tuvo ningún problema médico, pero si no hubiéramos hecho esa prueba seguramente habría contagiado a otros y seguramente también no habrían estado asintomáticos, probablemente sí se habrían enfermado. Y ese es el espíritu de las pruebas. Las pruebas no son para confirmar que alguien está enfermo. Alguien que está enfermo con todos los síntomas, bueno, pues ya es obvio que está contagiado. Pero las pruebas son para encontrar a aquellos que no sabemos que están contagiados y son portadores. Dice que la comunicación entre las autoridades de salud públicas y el sector médico privado ha sido mínima. En mi opinión personal, es un gran error de parte del país no hacer pruebas.
pues las hicimos y nos funcionaron. Entonces, si eso se aplicara en algunas otras organizaciones, en hospitales o inclusive al público en general, seguramente no habría el número de contagios que tenemos actualmente. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen 2 días. El doctor Francisco Moreno es el director médico del Hospital ABC de la Ciudad de México, una de las distintas instituciones médicas privadas de alto nivel en México. Dice que la falta de pruebas ha permitido que el virus se propague rápidamente entre la población. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen 2 días probablemente contagiando. O puede que nunca se sientan mal, pero contagiaron durante todo ese tiempo. Es decir, al haber asintomáticos, eso hace que si tú no haces una trazabilidad del problema, no puedes seguir a esos pacientes. En cambio, si tú detectas quién es el que está con el problema, puedes detectar quiénes son los contactos de esa persona, hacerles pruebas y vigilarlos. Eso no se ha hecho en México y por lo tanto la diseminación de la enfermedad ha sido terrible. Al otro lado de la frontera estadounidense, en Ciudad Juárez, donde México se encuentra con Texas, el doctor Luis Casanova es un infectólogo. No se han hecho las pruebas suficientes porque somos un país pobre. No hay dinero para tantas pruebas. No hay dinero ni disponibilidad. La carencia de pruebas sí es un defecto, pero bueno, obedece a cuestiones socioeconómicas y políticas. Esos problemas socioeconómicos son también clave. Las pruebas médicas que producen información con las que las autoridades médicas pueden actuar efectivamente son difíciles de llevar a cabo. La prueba antígena de COVID-19 se hace mediante una muestra de la garganta, que arroja resultados tras 5 días. Y esto se debe hacer a escala masiva. Grandes secciones cruzadas de población dispuesta que posteriormente pueda ser ubicada cuando estén listos los resultados, debe ser analizada de manera sistemática y repetida por un aparato estatal organizado y proactivo. Pero la realidad es que para México las pruebas efectivas son imposibles. Entonces en Nueva York, en Chicago, la mortalidad ha sido mucha. En Italia fue muchísima, en España fue muchísima, en Alemania no es tanto, en Inglaterra es impresionante la cantidad de gente que se muere. Esos son países desarrollados. Si los sistemas que son más o menos fuertes son rebasados, ahora los países del tercer mundo que se llaman, o el eterno subdesarrollo, pues es fácil que sean rebasados, fácil, ¿sí? O sea, no hay capacidad, no hay infraestructura para enfrentar una pandemia de este tipo. Con o sin pruebas, México no estaba equipado para hacer frente a una pandemia de esta naturaleza. Hay hospitales del sector salud que no eran COVID, los convierten en COVID. Tienes camas, tienes cuartos, pero no tienes unidades de terapia intensiva, no tienes intensivistas, no tienes quien maneje los ventiladores. Y entonces tú ves la mortalidad en esos lugares y es arriba del 50-60% de los hospitalizados. Así que sin estructura médica o sin la información correcta para aquellos que trabajan en la línea del frente de la pandemia, el mensaje es difícil de transmitir. Carlos Pérez es un vendedor de oxígeno en la Ciudad de México. No engañado, más bien defraudado por ciertas autoridades que no se han comprometido como tal para responder a esta pandemia. Han dado cifras exactas de cuánta gente ha estado en contagio y lamentablemente la gente tampoco por esa parte ha aceptado que la pandemia existe. Y ese es un problema clave. Cuando el público duda no solo de la severidad de la crisis de salud, sino de su propia existencia, la vida no cambia mucho, sin importar lo que el doctor López Gatell diga día y noche. Es lograr persuadir a las personas a partir de brindarles información, como una experiencia retadora. Aquí damos una información y el mensaje que puede recibir la población de manera directa es uno, y el mensaje que puede interpretar cada una de las personas pues es la versión que cada persona, de acuerdo a su experiencia previa, tanto conocimiento como vivencia como perspectiva del mundo, le llevará a pensar. Y con las pruebas masivas ignoradas, la única arma de México en contra de la pandemia es el protocolo de distanciamiento social. No obstante, en ningún momento durante la pandemia las autoridades de salud han aplicado seriamente los protocolos de salud.
En un país tercermundista, aplicar con severidad la cuarentena es visto como una injusticia económica. En México tenemos al 56% de la población que labora en condiciones de informalidad, pero que no tiene todas las condiciones de seguridad social. Se trata de personas que viven prácticamente al día, que si no trabajan hoy, no tienen los recursos para subsistir. Un 56% de la población no tiene los recursos para permanecer en sus hogares. En medio de la pandemia, para México las opciones se reducen a enfrentar el virus afuera o pasar hambre dentro de sus hogares. Es una corresponsabilidad. El quédate en tu casa es del gobierno. Lo que no se quiere hacer es que sea una dictadura. No queremos que se queden en su casa y va a haber militares y va a haber alguien que te va a estar viendo y te tienes que quedar en tu casa. Así que, ¿cuáles son los probables efectos del manejo de la pandemia en México? Hasta ahora el país tiene una de las mayores tasas de mortalidad a nivel mundial. Pero quizá esta información no sea acertada, dado que solamente los casos más serios son a los que se les hacen pruebas. Y sobre los casos asintomáticos, que a nivel mundial han alcanzado un promedio de aproximadamente 80% de las infecciones totales, las autoridades mexicanas simplemente no lo saben. También ha complicado mucho. Para el doctor Moreno, quizá haya una parte buena de la propagación no monitoreada de la enfermedad. Al no tener un buen confinamiento y al no tener buenas medidas de trazabilidad, estás provocando que en un periodo corto de 3 meses una población muy grande se contagie. Yo lo que creo es que al final la única ventaja que vamos a tener de este modelo es que estás generando una infección en pico muy grande y por lo tanto debe de haber una inmunidad en pico muy grande. Entonces, no necesariamente todos se tienen que infectar, pero sí se tiene que infectar el 70% o 75% de la población para que la diseminación de la enfermedad baje en forma drástica. Este concepto es llamado inmunidad de rebaño o de masas. Un escenario en el que la mayoría de la población es inmune al virus, debido a que sus sistemas inmunes ya han desarrollado los anticuerpos para combatirlo. Si se infectan de nuevo, los individuos no se enfermarán y propagarán el virus aún más a través de síntomas de diseminación de contagio, como tos y estornudos presentes en la primera infección. No obstante, lograr la inmunidad de rebaño es simple: o sobrevives al virus o mueres. La realidad es que el precio que se está pagando por lograr esa inmunidad es muy grande. Lo que estamos viendo ahorita es que la gente que sí se confinó 60 días, que fue un exceso, está saliendo a la calle cuando la gente que no se confinó, que fue otro gran porcentaje de la población, ha continuado con esa diseminación. Entonces creo que tenemos el peor de los escenarios, porque confinas a personas que no son inmunes y las vas a sacar justo cuando todavía hay una gran replicación de virus. En países desarrollados, la tasa de mortalidad general es de entre 0,34 a 1%. Y en México, un país con una de las tasas más altas de morbilidades más fatales, hipertensión, diabetes y obesidad, las cifras han sido mucho más altas, con fallecimientos recientes en 12% de los casos confirmados. De este modo, en el futuro, el regreso a la normalidad para México quizá es similar a lo que se está viviendo actualmente. Yo creo que la enfermedad va a continuar, ya se va a quedar con nosotros. Ya tenemos que estar más preparados, tenemos que tener más conciencia de que tenemos que estar realizando nuestro estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, estar evitando los lugares conglomerados. Probablemente salga, no dudo, la vacuna para COVID. Mientras tanto, mientras no exista esta vacuna, tenemos que mantenernos y resguardarnos lo más que podamos. La COVID-19 ha llegado y se ha añadido a la lista de riesgos fatales que la humanidad enfrenta día a día. Y para México, vivir con ella, como lo ha hecho desde que el virus llegó a sus tierras, será una nueva normalidad que se parecerá mucho a la anterior. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.